La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Quiñones, doctor en medicina, es diputado por la provincia de Puerto Plata por el Partido de la Liberación Dominicana, es el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara y fue de los diputados involucrados en todo el estudio del tema de la ley de partidos. Juan Carlos, bienvenido al programa. Gracias y buenos días, Ramón, Jacqueline. Buenos días. Buenos días. Hay muchos temas contigo, Juan Carlos, pero yo quiero comenzar con el tema de la ley de partidos, que parecería que ya eso es agua pasada, pero no. Pero no. Ahora se alega inconstitucionalidad de una serie de artículos. Por lo menos en 12. En 12. El propio presidente de la Junta habló de que había uno inconstitucional, el que establece que para ser candidato de un partido hay que ser militante con un tiempo determinado. ¿Qué opinión tú tienes sobre eso? Y si es verdad, ¿cómo se le coló eso a ustedes? Bueno, mi opinión es recordando lo que un sector dentro del Partido de la Liberación Dominicana había observado cuando se estaba estudiando la ley. O sea, el sector que representamos del presidente Leonel Fernández, habíamos advertido de que la ley como se estaba o se iba a aprobar, violaba más de 8 artículos de la Constitución de la República y dentro de ellos, ese artículo 49 de la ley, nosotros sabíamos que violaba derechos fundamentales. Pero ese en particular, ¿se les pasó o fue con conciencia que se hizo el mismo? No, es que son parte de los artículos, del articulado si de la ley. ustedes advirtieron que nosotros advertíamos todo ese tipo de cosas, o sea, no le hicieron que iban caso a pasar y no nos hicieron caso porque creían que el asunto era solamente de las advertencias que hacíamos, de lo que se trataba era de las primarias que fueran abiertas o cerradas y que nosotros estábamos con las cerradas y los otros estaban con las abiertas y ya, solamente. No, habían artículos de la ley que eran contradictorios a la Constitución de la República porque violaban derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, siempre recuerdo que el mismo presidente de la Junta Central Electoral también abogaba y algunas instituciones, por ejemplo, como FIN, decían, ahora, estamos entrampados, hay que aplicar la ley porque ya es una ley, aunque se han recurrido. O sea, hay 2 recursos. Hay 2 recursos ante el Tribunal Constitucional. Y parece que vienen más. Claro que sí, porque a medida que se vaya conociendo más la ley y que los ciudadanos vayan conociendo de ella y también las autoridades llamadas a aplicarla, vendrán esas incongruencias que trae el proyecto. Yo creo que el tribunal tendrá que decidir y declarará esos artículos inconstitucionales, aunque se sigan con lo que ojalá no violan los derechos. Deciden el 21. Bueno, a veces pasa eso es lo que esperamos, pero yo creo que todavía hay tiempo. Que no decidan en el 21, en el 2021 ya. Hay tiempo todavía, yo creo que la Junta puede hacer un buen trabajo. Porque en realidad la ley es interesante. Porque la ley no se cae, se caen los artículos. Se caerían esos artículos. Serían declarados esos artículos que violen la Constitución. Entonces, si violan la Constitución, si son declarados, entonces serían dejados sin efecto de la ley. De la ley, esa parte. Esa parte. Por ejemplo, los partidos podrían presentar candidatos que no sean miembros de su partido. Pero fíjese que la propia ley en el artículo 26 envía a que los partidos, ordena que los partidos actualicen los reglamentos, sus reglamentos, acorde a la ley. Eso todavía los partidos no lo han hecho. Pues es una discusión y en tu eso, partido. Exactamente. Porque hay quienes, ustedes dicen que es el Congreso. Y fíjate, y los otros dicen que no, que es el Comité Central. En los reglamentos del PLD, para tú aspirar a un cargo de elección popular, tú tienes que tener una militancia y tener también un tiempo. Pero eso es inconstitucional. Bueno, pero estaba dentro de su reglamento. Entonces, pero sin embargo ustedes llevaban candidatos de la sociedad civil y candidatos claro, de porque se podía también. Pero está dentro del articulado de los reglamentos del PLD. Y esas son de las variables que tiene el PLD que someter entonces a revisión su reglamento interno. Entonces, daría el tiempo para que el PLD haga un congreso, porque tiene que ser a través de un congreso, y actualice eso.
y lo ponga consono con la ley. Bueno, pero un congreso requiere una planificación y el calendario va en contra de eso, tomando en consideración de que el plazo es hasta el día 6 de diciembre que ha dado la Junta para decidir, por ejemplo, el tema de las primarias. El tema de las primarias, ahí sí, pero ya eso, la propia ley, ese artículo, el artículo 42, ordinal 3, dice que es el órgano superior del partido, o sea, que en este caso sería el Comité Central, o sea, especifica que es el Comité Central, y ya ahí habría menos problemas. Ahora el Comité Político tiene que llamar a una reunión, convocar a una reunión, en una reunión, y en una reunión del Comité ya. Central, bueno, los temas van a ser sometidos y irían a ser aprobados ahí, porque el Comité Central tiene esa potestad de... ¿Haría falta en el PLD una primaria abierta para elegir candidato presidencial? Bueno, Porque yo he escuchado a gente que dice que bastaría una proclamación. cualquiera de los métodos que se usen están dentro de la ley. Ahora en el PLD tienen que ponerse dos personas. Pero si el partido se va por primaria abierta y se lo tramita a la Junta, tienen que irse por primaria abierta, ¿no? Después que lo haga así, claro. No puede Tiene echar que para hacerlo por atrás, no escrito. puede echar para atrás y No decir puede no. echar para atrás. No puede echar para atrás, pero cualquiera de los métodos que use el PLD están dentro de la ley. Y en el caso de las primarias abiertas, se usaría el padrón de la Junta. En el caso de que sea con el del PLD, también está ahí preparado. Aunque hay observaciones de que tiene problemas el padrón, pero yo creo que nosotros todavía tenemos tiempo para mejorar ese padrón. Pero Porque la ley establece como quiere el padrón, hay que entregarlo a la Junta. Sí, como quiera, tiene que entregarlo 10 días antes de la celebración del proceso. Yo decía, o digo, sobre el padrón del PLD, hemos sido elegidos, todo lo que el partido nos ha llevado como candidato de elección popular con ese padrón. Y las dificultades han habido, pero el pueblo ha decidido por quién de los candidatos del PLD votar, incluyendo al presidente de la República, que fue elegido con ese padrón. En el 2012, en el 2016 hubo un acuerdo y por eso no fue sometido a esa base, pero en el 2012 fue elegido democráticamente por esa base. Y ese padrón del PLD, desde el año 2011 no se le pone la mano. Eso es interesante. Así que nadie se ha podido inscribir. Nadie se ha podido inscribir desde el 2011. Entonces, en ese fuimos electos los diputados, los senadores, los alcaldes, los regidores y el presidente en el 2012. Lo que habíamos sido en el 2010, después en el 2012. Y puede decir que ese padrón lo tiene secuestrado el senador de Eso es San Juan de interesante. Maguana. Eso es interesante. Félix porque- Bautista. Eso es interesante porque en esta misma semana, el miércoles, la Secretaría de Organización nos reunimos y ahora quien preside la Secretaría de Organización es una dirigente histórica del PLD, la compañera Miriam Cabral, que es a la vez una de las fervientes defensoras del equipo del compañero Danilo Medina. Y entonces cuando estuvimos hablando sobre el padrón, que fue el primer tema de la agenda, todo eso lo tratamos. Entonces, ¿quién tiene el padrón del PLD? Bueno, lo tiene César Prieto, que es su secretario de organización, una copia la tiene Guaroa Guzmán, que es su secretario de organización del PLD, otra la tiene Miriam Cabral y otra la tenía Félix Bautista. Entonces, si vamos a eso, habían dos personas del equipo de Leonel Fernández, Félix y Guaroa Guzmán, y dos personas del equipo de Danilo Medina, Miriam Cabral y César Prieto. Entonces no puede haber secuestro o no puede haber falsificación e introducción de compañeros o de nuevos militantes en el PLD, porque tenía que los dos padrones tienen que coincidir. Entonces, lo que se le ha querido decir a la población y al PLD es totalmente mentira. Vamos a una breve pausa, Juan Carlos Quiñones. Volvemos con otros temas en unos minutos. Quédense con nosotros.
Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Juan Carlos Quiñones, quien es diputado del Partido de la Liberación Dominicana de la provincia de Puerto Plata. Justamente en la presentación, Ramón decía que usted preside la Comisión de Salud de la Cámara Baja. En vista de los diferentes escándalos que han ocurrido recientemente ante el país y las estadísticas, por ejemplo, que dan cuenta de que por mes están recibiendo 54 denuncias de incesto y muchos escándalos que salen a la luz pública y otros que se quedan intrafamiliares. ¿Esto es motivo quizás de alguna preocupación de los legisladores y usted como presidente de la comisión de quizás crear alguna iniciativa que pueda en cierta forma frenar todo esto? Mire, todavía no ha llegado allá ningún proyecto sobre eso, aunque se ha anunciado incluso algunos legisladores que someterían proyectos. Pero se ha hablado hasta de castración química. De castración, de un proyecto para la castración. Exactamente. Entonces, si llega a la comisión, nosotros estaríamos con todo lo que nos caracteriza, la responsabilidad de estudiarlo, y si llena todas las expectativas del proyecto y todo lo que es constitucional y legal, le daríamos un informe favorable. Ahora, yo tengo cierta duda sobre algunas propuestas que hacen alguna gente de la población sobre ese tipo de temas. O sea, provocarle un daño físico a otra persona es violarle un derecho también. Y entonces, con esto de la castración o cualquier método de violación y de daño físico a una persona, eso está dentro o contra, y está dentro de los derechos que le asiste a cada ser humano, está resguardado por la Constitución de la República. Entonces, ahí eso entraría en problemas. En primer lugar, te digo porque tú devolverías un daño a una persona que cometió otro daño. Entonces, por ejemplo, una castración, pero esa persona sigue actuando, porque no es el órgano viril que tiene el problema, es el cerebro, es el corazón de esa persona. Justamente, pero tal vez otra iniciativa de otro tipo. No, claro, porque ahí viene educativa, la educación obligatoria. Ahí venía. Es que, o la asistencia psicológica. Exactamente, ahí es que tenemos que trabajar en los hogares y en las escuelas. Ahí es. Pero y el endurecimiento de las penas. Y la pena, o sea, el régimen de consecuencia que tienen que tener los tribunales. Y ahí entonces vamos a una discusión que tenemos parado en el Congreso de la República, el Código Penal. O sea, no es simplemente castrar a una persona o inyectarle un medicamento para castrar, para provocarle una castración química, como se llama, a esa persona, sino es que primero tenemos que estudiar, primero tenemos que ampliar los valores familiares, la educación en las escuelas, y luego entonces el régimen de consecuencia para esa persona que aún enseñándolos en el hogar valores morales y éticos, y también te comete un daño a otra persona que es más débil que él, por ejemplo, como es un niño o es una niña. Entonces, o una mujer, o un joven, porque puede ser viceversa. Entonces, yo creo que el régimen de consecuencia tiene mucho también que ver, y hay una discusión en la sociedad dominicana. Y el empoderamiento de la sociedad, porque usted está hablando también del caso de incesto, pero hay casos de acoso. De acoso sexuales en los trabajos, en la misma pero por ejemplo, en el Código Penal, en la iglesia, en todas las instituciones. En el Código Penal aumentaría la pena para esos casos. Sí, claro que sí. Y llegaría más. Entonces, por eso es que hay que aprobar el Código Entonces, Penal. Fíjate que tiene parado lo que trataría ese importante caso que se ven a diario. Y hablaban de 54 casos mensuales. Yo creo que si lo contamos, el Estado sería indeterminado, porque
y los acosos que ocurren en las escuelas, en las No, porque oficinas eso es de públicas. incesto. Exactamente, de los incestos. Pero mira, fíjate que ahora mismo en una escuela pública un varoncito violó a otro varoncito. O sea, esas son cosas de la sociedad que te va indicando a ti que no vamos bien en los valores y en lo que se nos está enseñando. ¿Tú crees que ese joven que violó a ese otro adolescente, jovencito, niño, le hubiesen enseñado en su casa que eso es dañino para él y para la otra persona que lo sufrió? Y también en la misma escuela. Bueno, a veces... La educación sexual. Entonces, y falta de vigilancia. Y también. falta de vigilancia. O sea, Ahí no había un muchas vigilante cosas. en el Que baño. son muchos factores que entran, que nos va indicando Sí, que porque la a veces no es República la Dominicana, familia, ni en la escuela. bueno, pero son de las cosas que no entran. Yo sé que muchos de nosotros bien complejo que el venimos caso. con valores de aquello entonces, no hacemos ese tipo de cosas. Pero porque, por ejemplo, uno piensa en el caso de un sacerdote que tiene una formación y que hace voto de castidad y viola a niños. Es una cosa Sí, terrible. esas son de las cosas. Que Ah, ya se ahí salen la educación y la preparación. en la preparación. Eso es lo que te digo, funcionó. que hay mucho, Es que es muy multifactorial, es complejo. muy Es complejo. multifactorial, es muy complejo. Juan Carlos, o sea, no para- es simple el Estado, porque la gente a veces quiere tirarle todo al Estado, pero son este tipo de problemas es multifactorial, es complejo y es a veces de decisiones de políticas públicas al final. Lo que decía del código. pero de vigilancia, de vigilancia. De en el vigilancia, hogar. del hogar, Juan de la Carlos, escuela. finalmente, ¿cómo va la candidatura de Leonel Fernández? Bueno, eso va bien. Usted ve que el presidente, por donde quiera que pasa, hay una algarabía. La última actividad aquí en el país fue en la provincia de Espaillá y se hicieron 9 actividades y fueron todas masivas. Y cuando el presidente pasaba por un barrio, por una calle de un barrio de la provincia, por ejemplo, del municipio de Moca, eso era una algarabía que uno decía, pero bueno, pero este señor... Entonces, Leonel Fernández es una realidad, como muchos han dicho y han tenido que reconocer en la República Dominicana, porque es un hombre ya, un estadista de 3 periodos, o sea, un expresidente con 3 periodos administrando la cosa pública, un líder del Partido de la Liberación Dominicana y del país, y entonces la gente muchas veces lo que ha tenido bueno y se fue, quiere otra vez volver a recordar eso, y por eso están pidiendo a Leonel Fernández otra vez. En el caso del PLD, más del 60% de la militancia del PLD quiere que Leonel sea el candidato, y a nivel de la población las encuestas están hablando, y más del 40% de todas las encuestas hablan de que Leonel Fernández sería el próximo presidente de la República. Juan Carlos Quiñones, como siempre, muy agradecido de tu participación. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Gracias. Carlos. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar de un evento importante del área turística que se va a desarrollar en República Dominicana, en la ciudad capital, en los próximos días. Quédense con nosotros.